Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal y hoy voy a hacer otro vídeo de la, digamos, lista de reproducción o de la serie de vídeos que tengo referentes al tarot de Marsella. En este caso, como podréis ver en el título del vídeo, vamos a hacer un análisis visual de los arcanos mayores. A ver, si habéis visto mis vídeos sobre Marsella, veréis que ya he hecho un análisis visual y numerológico de los arcanos menores y un análisis numerológico de los mayores. Ahora quiero hacer un análisis visual. ¿Por qué? Porque Tarot de Marsella, como ya he insistido muchas veces, es un sistema basado principalmente en lo que vemos en las cartas, en lo que aparece, en las posiciones de las figuras que llevan en las manos, qué actitud tienen, hacia dónde dirigen el cuerpo, las miradas, los pies. Todo esto tiene mucho peso a la hora de hacer lecturas con estas cartas, y principalmente porque en las tiradas de Marsella nosotros no solemos tener posiciones como si tenemos en otros sistemas como el de Arthur White, donde ponemos diferentes cartas en diferentes lugares dependiendo de, digamos, el área de la tirada. Por ejemplo, tenemos una para el consultante, otro para la situación, fuerza de bloqueo, etc. Marsella, en su modalidad más tradicional, las lecturas suelen ser lineales, también puedes hacer lecturas con otras posiciones, pero son lineales y cuentan una historia, al menos las tradicionales. Entonces yo quería hacer aquí como una especie de reflexión sobre esto, sobre el tema de los arcanos mayores y su análisis visual, es decir, cómo vemos a las figuras, para poder darle un poco más de profundidad. No voy a hacer una descripción de significado de los arcanos. ¿Por qué? Porque es muy fácil encontrar todos los significados de cada uno de los arcanos mayores en cualquier buen libro de referencia, cualquier manual que exista sobre Marsella. Puede ser el de Joab Bendov, puede ser Jodorowsky, puede ser vuestro profesor particular de Marsella. Hay un montón de cursos también de gran calidad que hablan sobre cada uno de los significados de los arcanos. Entonces, repetirlo aquí no me interesa porque es una información que es fácilmente accesible. Lo que sí que me interesa y que creo que puede ser de mucha ayuda para leer es exactamente lo que estaba comentando. ¿Qué vemos en las cartas? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo podríamos, no? Digamos, relacionar todo esto. Dicho así, empezamos obviamente con la carta del loco. A ver, esperad un momento. La carta del loco, que a mí me gusta llamarlo el triunfo salvaje o el arcano salvaje, es una carta que no tiene número. Tradicionalmente en Marsella ni siquiera tiene el número 0, no tiene número, está completamente fuera del sistema. Entonces, aunque tradicionalmente en el tarot, en el tarot moderno se le sitúa aquí, en el tarot de Marsella suele ir detrás del mundo, suele ir al final. ¿Qué pasa? Que realmente al no tener número, él puede encontrarse en cada una de las posiciones de las cartas, es decir, puede estar haciendo un camino tanto a la izquierda del loco como a su derecha, o tanto a la izquierda del Papa como a su derecha, es decir, en cualquier posición puede estar encontrándose con cada uno de los arcanos. Por tanto, su posición es todas y ninguna. Al menos eso es así como yo lo veo. En el caso del análisis numerológico también comentaba que el loco no parece que salga de su casa, ni tampoco que llegue a ningún sitio. Es decir, no sale ni llega a ningún sitio, siempre está en camino. ¿Por qué? Porque no aparece ningún elemento de ese tipo en la carta. También podemos ver que en el caso del loco y del mundo, que parece que estos dos mantienen visualmente cierto diálogo, en el sentido de que si los colocáramos así, parece que el loco está dispuesto a emprender un camino de experiencia, mientras que el mundo lo que hace es como echar la vista atrás a todas las experiencias que ha vivido, ¿no? Por tanto, el loco podría ser como el inicio y el final, ¿no? También podría ser al contrario. Podríamos poner el mundo que observa un ciclo que ya ha terminado, un ciclo que ya ha pasado, un ciclo que dejamos atrás, y el loco sería aquel que empieza uno nuevo, volvería a encontrarse nuevamente con el mago. Pero bueno, dejando de lado el loco, que por tanto
Es un, digamos, arcano que no tiene posición y al mismo tiempo en el tarot tradicional ya sabemos que no se le asocia solo con la aventura o con el ir hacia adelante, sino también con cierta, a veces con cierta estupidez del personaje, ¿no? Es este que no tiene casa ni tiene ideología, es decir, es un personaje vagabundo, ¿no? Pero bueno, imaginemos que lo dejamos aquí. Entonces él empieza un viaje, ¿no? Ya sabemos muy bien el viaje del loco, la mayoría de estudios sobre el tarot, al menos de los arcanos mayores, hablan de este viaje del loco a través de todas las experiencias que tienen que ofrecer cada uno de los triunfos o de los arcanos mayores, ¿no? Bueno, pues imaginemos que dividimos todas estas experiencias de los 22 arcanos mayores, en este caso 21, porque el loco quedaría fuera, las dividimos en 3 series. Esto es una manera que algunos manuales de tarot tienen de dividir las experiencias que ofrecen los arcanos. Imaginemos por un momento que yo lo hago así también y digo, vale, voy a dividir los arcanos mayores en los tres rangos de experiencia, digamos, ¿no? Empezaríamos con el primer rango, que sería del 1 al 7, continuaríamos del 8 al 14 y finalmente del 15 al 21. Cada uno de ellos, cada tránsito entre esta carta y esta, entre esta carta y esta, se supone que es un cambio evolutivo, es digamos, una masterización o la capacidad de ir más profundamente a través de las experiencias que nos tiene que ofrecer la vida. Si nos fijamos en la primera línea, vemos que casi todas las figuras que aparecen representadas son arquetipos de actitudes o de poderes bastante mundanos, es decir, vemos figuras que tienen en su mano objetos reconocibles, que van vestidas de una forma que, aunque no coincide con nuestro tiempo histórico, digamos que se les reconoce en cierto sentido, ¿no? Pues aquí vemos una especie de rey, aquí vemos una especie de cura, una figura guerrera en un carro, aquí podemos ver como una especie de artista callejero, ¿no? Es decir, a pesar de que no forman parte de nuestro tiempo histórico, insisto, sí que podemos reconocer sus actitudes, sus vestimentas, sus objetos, es decir, la energía de estas cartas quizá correspondería más con un nivel mundano de aprendizaje, ¿no? Cómo nos vamos encontrando con diferentes energías o diferentes enseñanzas a un nivel más práctico. A partir de aquí empezamos a ver que esto cambia ligeramente, aunque tenemos figuras que representan, digamos que son reconocibles también por vestimenta, ya empezamos a ver algunos elementos que no corresponden necesariamente con escenas realistas. Es decir, nos da la sensación o empezamos a ver que quizá aquí en este nivel de aprendizaje hay algunas figuras que nos remiten a conceptos un poco más abstractos, un poco más complejos que los que se pueden representar en la línea superior. ¿Por qué? Porque aquí vemos una figura que tiene unos, digamos, atributos de poder que no son tan claros como los atributos mundanos de estas dos figuras. También podemos ver aquí un montón de, bueno, un montón no, 3 en concreto, 3 figuras fantásticas. Vemos una mujer como intentando abrirle la boca a una bestia, un hombre colgado boca abajo, vemos un esqueleto con una guadaña y vemos un ángel. Obviamente, a no ser que nos hayamos comido un tripi, perdón por la expresión, o nos hayamos fumado algo, normalmente nosotros no solemos ver algunas de las escenas representadas aquí en nuestra vida cotidiana. Por tanto, esto ya nos da a entender que el cambio, digamos, conceptual se ha producido en la segunda línea. Y esto todavía es más evidente en la tercera u última línea de aprendizaje, donde empezamos a ver ya que hay un montón de escenas que remiten a digamos, situaciones muy extrañas, ¿no? O al menos nada que ver con esta especie de representación arquetípica, ¿no? De la primera línea. Vemos diablos con diablillos, vemos figuras cayendo de una torre que colapsa, una mujer desnuda bajo un cielo estrellado, una especie de lobos o de perros aullando a la luna con una cigala. Vemos también aquí como un par de gemelos que parecen gemelos pero no lo son, debajo de un sol, detrás de un muro. Vemos aquí como una especie de arcángel, ¿no? Resucitando muertos, y al final vemos
una carta con una figura femenina dentro de una mandorla flotando alrededor de un tetramorfos. Es decir, si aquí podíamos ver elementos reconocibles, aquí también, pero ya la cosa empezaba a cambiar, aquí obviamente vemos que nos encontramos en un nivel de aprendizaje completamente distinto al mundano. Este es un nivel profundo, casi espiritual, con conceptos complejos y donde además vemos que donde en una primera línea había figuras como muy estáticas y muy vestidas, vemos que poco a poco esto cambia hasta llegar a la última línea donde vemos un montón de figuras que curiosamente casi todas las figuras que aparecen en la última línea, a excepción de la torre, han perdido sus vestiduras. Es como si hubieran perdido toda esa capa como de realidad material, ¿no? Y estuvieran en una dimensión muy distinta. Esto me hacía ilusión comentarlo porque creo que es muy interesante para tener en cuenta en qué nivel, digamos, o qué áreas toca cada una de las cartas según su posición en cada una de las líneas. Porque claro, no es lo mismo hablar de una energía del emperador, un número 4, que estar hablando de la energía del juicio, ¿no? El nivel de aprendizaje dentro del camino, digamos que los conceptos a los que remite son completamente distintos. Este podría ser en un plano muchísimo más práctico, más material, más de nuestra vida, y este podría remitir quizá a experiencias personales muchísimo más trascendentes, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a empezar por la primera línea de aprendizaje, que sería la que corresponde del número 1 al número 7, es decir, del mago hasta el carro. Si cogemos el mago, Le Batelier, vemos que hay una figura que está vestida como una especie de artista y tiene una mesa frente a sí con un montón de objetos. Tiene como una especie de vara en sus manos y lo que parece un dado o un cubilete o una ficha en su otra mano. Está mirando hacia la izquierda como si estuviera, digamos, pensando en el pasado o atendiendo a cualquier escena que se encuentra fuera del contexto, o del contexto de la carta por lo menos. El mago, según la tradición de Marsella, aunque no me voy a explayar como ya os he comentado, suele hablar más bien, no tanto como de la fuerza de manifestar, como el líder, el concretar, el tener todas las habilidades para llevar algo a cabo, que sería un poco más lo que se asocia a la escuela de White. Sin embargo, en el tarot de Marsella suele estar asociado más a alguien que tiene muchas habilidades, es muy inteligente, que tiene un montón de recursos, pero que puede utilizarlos de forma honesta o deshonesta según las circunstancias o el contexto. O que puede parecer que está haciendo una cosa, pero en verdad está haciendo otra. Que es un poco lo que hacen los artistas o los magos callejeros. Nos ofrecen trucos de magia que parece que las cosas se transforman unas en otras. Podemos ver un conejo convertirse en una paloma o un pañuelo que desaparece dentro de una chistera, pero eso no significa que realmente esté sucediendo eso, ¿no? Esto pasa un poco con la energía del mago. El mago nos dice: sí, puede haber muchos recursos, muchas habilidades, pero este personaje realmente hacia dónde mira, ¿no? ¿Qué carta tiene en este lado? ¿Qué fuerzas está utilizando y si lo está haciendo de una forma honesta o deshonesta, a favor o en contra? A su lado tenemos el número 2, la papesa, que curiosamente parece que le observa, ¿no? Como diciendo: sí, yo te veo aquí hacer muchas cosas, te veo manipular esto y aquello, pero yo sé más que tú. Es una figura que está sentada en una silla o un trono y tiene tras de sí una especie de paño. Un paño que está como ocultando algo que nosotros no podemos ver. Frente a una actitud de, digamos, hacer cosas o una actitud activa, tenemos una figura sedente. Una figura que nos habla de, quizá, una energía más pasiva. ¿Por qué? Porque está leyendo un libro. Ella tiene un libro abierto y ella sabe muchas cosas, pero las sabe a base de introspección, de leer, de aprender silenciosamente, no de entrar en el mundo y, digamos, alterarlo o formar parte de él, sino es una especie de recepción de sabiduría, no diría pasiva porque no me gusta ese adjetivo y muchas veces se habla de pasividad con la papesa y no estoy de acuerdo. Sería como más receptiva,
como más estar a la escucha para que llegue ese conocimiento, ¿no? Vemos que está increíblemente vestida, no solo lleva un traje hasta el cuello, sino que lleva además una capa y lleva por supuesto el atributo de poder, pero vemos que es una figura que oculta mucha parte de su fisionomía tras las ropas, es decir, da una sensación como de secreto, ¿no? Como de mucha cosa oculta, mucha cosa que no vemos debajo de la ropa, debajo del paño que tiene. Y bueno, a pesar de esta expresión beatífica que tienen en el tarot de Mama Miyuki, que es el que estoy usando para hacer la serie, nosotros vemos que realmente es alguien misterioso, ¿no? Es alguien que quizá nos apela más a, bueno, tú puedes hacer muchas cosas, puedes transformar muchas cosas, pero yo tengo un conocimiento profundo de las cosas, ¿no? Hay un diálogo de la papesa con el mago en el sentido de que donde está esta actitud de hacer, yo tengo esta actitud de escuchar. Donde está esta actitud de transformar, yo tengo esta actitud de conocer, ¿no? Otro diálogo muy interesante también se produce entre las cartas número 3 y número 4, el triunfo de la emperatriz y el triunfo del emperador. Estas dos cartas podemos ver que también parece que mantengan un diálogo entre sí, tienen el mismo escudo, tienen el mismo cetro de poder. Normalmente a la emperatriz se le suele asociar con una figura de creatividad, de nutrición, de expansión, de cuidado, es una figura como maternal. Sin embargo, en el tarot de Marsella nosotros no vemos una figura amorosa, en el sentido de que esta figura no representa lo que nosotros entendemos como el arquetipo femenino de cuidadora, al menos en la actualidad. Vemos una mujer sentada en un trono con un escudo y un cetro de poder, y además con una corona. Es decir, es una mujer que reina, es una mujer que tiene poder. Tiene las piernas además abiertas, los pies firmemente asentados en el suelo, es decir, es una persona que está cómoda en esta situación, que conoce su posición y que, digamos, la utiliza de forma activa. Normalmente se suele dar un significado de protectora por este gesto que tiene con el escudo. Ella protege el emblema, protege a la familia, protege el linaje, protege a los suyos, pero al mismo tiempo ella no deja de utilizar su poder, ella no deja de estar sentada en el trono y ella no deja de ejercer, digamos, la posición que le corresponde. Al mismo tiempo, ella observa al emperador, parece que le dice, bueno, tú y yo formamos un tándem, ¿no? Esta actitud de liderazgo más protectora podemos verla como respuesta en una actitud de liderazgo, nuevamente más activa. Este emperador parece casi que salta del trono, está con los pies cruzados, pero tiene una actitud activa, tiene el cetro de poder en la mano y lo blande frente a su cara, lo blande hacia la figura que se encuentra en esta dirección, ¿no? Le dice, no te olvides que yo también soy un gobernante, tengo poder y además protejo mi escudo, lo mismo que tú lo proteges, pero quizá de una manera un poco más como masculina, ¿no? Digamos que el emperador hace referencia más a arquetipos de liderazgo patriarcales, en cierto sentido, ¿no? Como esa figura masculina de control, de estructura, de tradición, de, digamos, de toma de decisiones, de ir hacia adelante, mientras que la emperatriz quizá tendría un liderazgo un poco más receptivo, más en la vertiente protectora que no en la vertiente de acción. También es interesante que estas dos figuras se dan la espalda, es decir, parece como que son dos versiones distintas de la feminidad, ¿no? Donde tenemos aquí una papesa que mira hacia el pasado, tenemos una emperatriz que mira hacia el futuro, o al menos estas son las direcciones tradicionales del tarot de Marsella. Esta figura parece mucho más casta debido a los atributos eclesiásticos que esta figura. Es como si esta mujer perteneciera más al mundo de lo espiritual, mientras que esta pertenece más al mundo de las cosas del ser humano, de la practicidad, ¿no? También podemos ver que existe una clara diferencia entre la emperatriz y cualquier otra figura de corte del tarot. ¿Por qué? Porque aunque hay similitudes de ropa, de expresión, vemos que la emperatriz en verdad tiene muchísimos más elementos de poder, tiene un trono que la define, ¿no? Y que la envuelve, tiene unos ropajes que aunque son muy parecidos,
Y aunque esta figura también está coronada, vemos que tiene una corona mayor, que tiene dos elementos de poder. Esta figura no tiene un escudo, ¿no? Solo tiene, digamos, el arma de su palo. Mientras que aquí tenemos no solo el cetro de poder, sino también como una especie de... No, es que a mí el linaje, digamos que me avala. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros estas figuras son un poco anacrónicas y no solemos reconocerlas a simple vista porque vivimos en el mundo moderno y está muy alejado de este tipo de arquetipos. Pero las personas que usaban las cartas, las personas que las crearon, estaban muy familiarizadas con la jerarquía de ese momento y eran capaces de discernir claramente entre el nivel de poder de esta figura y el nivel de poder de esta. Continuamos. Frente a este diálogo entre estas dos figuras, aunque más de esta y estas dos, nos encontramos en quinto lugar al Papa. El Papa vemos que es una figura que tiene a dos acólitos a sus pies, está haciendo un gesto de bendición, tiene un cetro, digamos una tiara papal, dos columnas y mira hacia el futuro. Esta carta normalmente suele estar relacionada con, digamos, la búsqueda de liderazgo o el cómo buscamos un maestro o un líder que nos transmita conocimiento. Al mismo tiempo, el Papa puede estar hablándonos también de una transmisión de conocimiento, pero a nivel terrenal, es decir, a pesar de que aquí vemos una figura, digamos, asociada con la espiritualidad, lo hace siempre a través de atributos institucionales. En este caso, la Iglesia Católica. Por tanto, vemos una especie de espiritualidad transmitida a través del mundo, digamos, de las cosas materiales, del mundo de los humanos, del mundo práctico. Por eso se encuentra en este estado de conocimiento, en la primera línea de conocimiento. Una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que el emperador y el papa se dan la espalda. Es como si formaran parte de dos tipos de poder o de dos formas de ejercer poder, una en el ámbito más práctico, militar, logístico y otra más en el plano espiritual o religioso, pero que no necesariamente son fuerzas complementarias. Casi parece como que están en igualdad, pero un poco a regañadientes. A continuación tenemos la carta del enamorado o los enamorados. El Papa parece que observa esta situación. Está más interesado, de hecho, en la escena que ocurre en la carta de al lado que no en prestar atención a estos pobres aprendices que están un poco como esperando, ¿no?, que les llegue el conocimiento. ¿Y qué es lo que mira? Pues mira una situación que a nosotros sigue causándonos perplejidad hoy en día. Esta escena es un poco extraña. Vemos un personaje masculino, digamos, rodeado, como que tiene una mujer a cada uno de los lados, ¿no? En la parte superior vemos un querubín que probablemente será Cupido, que está dispuesto a lanzar una flecha. Las cartas de tarot, o al menos la iconografía, desde un punto de vista histórico se puede rastrear hasta la Italia del siglo XV. Esto hace que nosotros veamos una mezcla de figuras, obviamente en la cultura europea, de figuras de corte medieval y de corte humanista. En el caso de la cultura histórica o la cultura tradicional humanista, Cupido digamos que entraba dentro de la tradición mitológica y se le suele considerar un personaje bastante caprichoso. Perdonad que me he quedado sin batería otra vez. Bueno, continuamos. Como decía, a Cupido se le suele considerar un personaje bastante caprichoso, es decir, que juega un poco con la voluntad de los seres humanos desde un plano superior. Por tanto, podemos ver aquí que él está a punto de hacer una de las suyas. Tenemos a una figura masculina que no sabe muy bien a qué mujer elegir, ¿no? No sabe si elegir porque parece que tiene cierta querencia por esta mujer coronada con flores, más hermosa, pero esta reclama su atención y no tiene muy claro, viendo el pie hacia dónde se dirige, si escogerla o no escogerla. Otra cosa interesante, o al menos a mí me lo parece como historiadora, porque yo soy así de intensa, y es el hecho de que nosotros cuando elegimos pareja hoy en día lo hacemos desde un punto de vista romántico, es decir, elegimos a nuestro compañero o compañera basándonos en cuestiones como si es nuestra media naranja, si estamos enamorados, si existe pasión, mientras que los matrimonios
medievales o bajo medievales y renacentistas, especialmente para la gente que conformó estas cartas, porque estas cartas las jugaba el pueblo, pero las primeras cartas que aparecieron, los triunfi, son italianas y son aristocráticas. Y esta gente no se casaba por amor, esta gente se casaba por política. Es decir, a quién elegías como compañera, con qué familia te asociabas, iba a determinar mucho tu estatus social, tu influencia y tu poder dentro de la sociedad. Entonces, esta carta no habla tanto de amor, sino como de elecciones. Y si tenemos en cuenta su, digamos, situación dentro de la posición de los arcanos o de los triunfos, parece ser como que el Papa observa la situación, la bendice, pero al mismo tiempo dice, parece como que esté pensando en la figura central, al menos esto es lo que me parece a mí. Y le dice, bueno, escoge bien, ¿no? Escoge sabiamente. No escojas de forma caprichosa, no escojas de forma banal, ¿no? Escoge de forma práctica, escoge de una forma seria. Al menos eso es lo que me parece un poco a mí al observar cómo esta carta intenta interactuar con el número 6. ¿Y qué vemos a continuación? A continuación vemos el carro. Vemos una figura vestida con unos ropajes o una armadura militar, que además está coronado y tiene un cetro de poder. Y está en un carro triunfal. Parte de la cultura también, perdonad que me ponga muy pesada con la cultura europea bajo medieval, pero es que bueno, es la cultura que conformó estas cartas, entonces vamos a ver muchos reflejos en ella. La cultura que conformó los primeros tarots que luego pasaron a Marsella era una cultura donde existían los triunfe, que son una especie de carros que representaban alegorías. Estaba el carro de la muerte, el carro de Cupido, el carro del emperador. Entonces eran como carros que llevaban un montón de figuras y de atributos vestidos alegóricamente, ¿no? En la obra de Petrarca podemos ver algunos de esos ejemplos. Aquí vemos una persona en un carro triunfal, una persona que parece ser que ha ganado una batalla o al menos que tiene una posición de poder. Está, digamos, ¿cómo diría yo? Como controlando estos dos caballos que van como hacia dos lados distintos, y esta carta tradicionalmente se suele asociar con alguien que tiene capacidades para moverse en el mundo, digamos, de las cosas terrenales, en el mundo de las, digamos, de las cosas prácticas, de las cosas más relacionadas con cómo funcionan las leyes del hombre, ¿no? Por eso se encontraría quizá en el último estadio de aprendizaje más mundano, y a la vez parece que es esta figura, porque si vemos parece que este hombre ha conseguido tomar decisiones, ¿no? Ha conseguido controlar sus impulsos, ha conseguido pensar y superar una prueba, y digamos que ahora se encuentra triunfante, ¿no? O ha conseguido salir victorioso de esa elección. En la primera línea también vemos que tenemos conceptos como, dentro de las cosas prácticas, conceptos como hacer, manifestar, quizá utilizar nuestros recursos para hacerle el bien o para hacer el mal, conocer, sentir, digamos que ser receptivo, asociaciones de lo oculto, ¿no? Lo que se manifiesta aquí sería lo oculto, el misterio, lo subjetivo, lo que nunca podemos saber o que quizá podemos aprender a base de escuchar o estudiar, porque detrás de este velo no sabemos lo que hay. La figura de una, digamos, una figura femenina, una figura de protección, de cierta feminidad o maternidad protectora, pero también una figura de poder. Nos encontramos después del hacer, después del misterio, nos encontramos a la madre, nos encontramos después al padre, nos encontramos al maestro, nos encontramos en el dilema entre todo lo que tenemos, todo lo que sabemos y quizá lo que nos gustaría escoger, ¿no? Lo que nos gustaría tener, y luego la masterización o el aprendizaje que obtenemos al hacer una de las elecciones.
Después de pasar por esta primera línea de aprendizaje, el loco se encuentra con los arcanos situados en la segunda línea de aprendizaje. Como ya comentaba, aquí empezamos más que ver arquetipos de poder o de feminidad o masculinidad o de maestros, de espiritualidad, de encrucijadas, etc. Empezamos a ver un poco más conceptos más abstractos. Aquí tenemos una de las virtudes, medievales. Tenemos la justicia, las virtudes cardinales, que son 4: la justicia, la fuerza, la templanza y la prudencia. Curiosamente, si vemos su distribución en los arcanos mayores, vemos que la justicia se encuentra a 2 arcanos de la fuerza y esta a su vez se encuentra a 2 arcanos de la templanza. Pero curiosamente, la templanza debería encontrarse a 2 arcanos de la prudencia, pero la prudencia no está dentro de los arcanos mayores. Ha sido sacada. Existió la prudencia en el juego de cartas, especialmente en el italiano. Hay algunas cartas del siglo XVI, del siglo XVII, que contenían la prudencia dentro del juego, pero no sabemos por qué al sistema de Marsella de finales del XVII, principios de XVIII, al sistema francés no llegó la prudencia, o al menos no a este esquema. Pero bueno, tenemos aquí la justicia, ¿no? ¿Y qué nos dice la justicia? ¿Qué vemos en la justicia? La justicia también es una figura reinante sentada en un trono que tiene una balanza y que tiene una espada. Tiene atributos también de poder, pero que hacen referencia a conceptos. La balanza es mantener el equilibrio, sopesar las circunstancias, elegir la correcta, buscar siempre el balance, y la espada, que podría ser, aparte de ese poder que tiene para, digamos, discernir, también es una espada para cortar un poco con, ¿cómo decirlo?, como con todo el ruido, ¿no?, con toda la porquería y llevarte directamente al hueso del asunto, ¿no?, a la última verdad. Podemos ver otras figuras femeninas sentadas en un trono, ¿no?, alrededor de los arcanos mayores. Vemos estas figuras, pero donde la papesa mira hacia el pasado y donde la emperatriz mira hacia el futuro, ¿hacia dónde nos mira la justicia? La justicia nos mira a nosotros. La justicia es de todas las figuras, de todos los arquetipos, la primera que nos mira a la cara, que nos mira directamente a nosotros. Los otros están ocupados con sus asuntos, ¿no? Están pendientes de lo que sucede aquí y allá. La justicia está pendiente de ti. La justicia está pendiente de qué es lo que vas a hacer, ¿no? Es una carta muy potente. Y por eso es la primera de la primera línea de aprendizaje, ¿no? Es como tú has aprendido a masterizar las normas humanas, pero ahora tienes que aprender cosas relacionadas con el autoconocimiento, con la ética, con la moral, ¿no? Aprender un poco a profundizar en tu ser a base de una serie de pruebas. Una de ellas también puede ser, una de esas pruebas, el loco encontrarse con el ermitaño. Ambas figuras llevan un palo en sus manos, pero no llevan el mismo atributo en la otra mano, mientras que el loco lleva un saco muy pequeñito donde probablemente lleve muy pocas cosas para su supervivencia. Es más, de hecho el gato le está arañando el culo y está perdiendo el cascabel, o sea, no parece un camino muy prometedor. Mientras él parece que va caminando con lo indispensable, casi con lo justo, nosotros tenemos el ermitaño. El ermitaño lo único que lleva es una linterna que pone frente a sí para iluminar el camino. Lleva un palo para no tropezar, porque esa linterna es necesaria. ¿Por qué necesitamos una linterna? Porque no estamos transitando a la luz del día, estamos transitando en la noche. Por tanto, vamos a necesitar iluminar todas esas sombras que están a nuestro alrededor para comprender. La figura del ermitaño se dirige al pasado. La figura del ermitaño se dirige hacia la justicia. Es decir, has aprendido todas las leyes, toda la equidad, todo el equilibrio, pero también hay otros tipos de viaje, ¿no? Quizá un viaje hacia el interior de uno mismo. También este arcano suele relacionarse con la llegada de un maestro o la posibilidad de que alguien nos lleve hacia un conocimiento o unas experiencias más profundas que nos ayuden a conocernos más a nosotros mismos. Mientras que esta figura, que también es una figura de un anciano con barba, pero mientras que esta figura nos transmite un conocimiento de arriba a abajo, un conocimiento, digamos, un poco más jerarquizado o institucionalizado,
esta figura quizá nos enseña cosas a un nivel un poco más, como más profundo, ¿no? No tanto como las normas o las leyes o lo que dice tal o cual institución. Nos habla un poco más de un conocimiento escondido, de un conocimiento que tenemos que ir a buscar y que a lo mejor no siempre nos gusta, porque caminar en la noche no es precisamente lo más seguro para el ser humano, ya que nosotros solemos ser seres de día. A continuación del ermitaño tenemos la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es una de las primeras imágenes que aparece dentro de todos los arcanos mayores, donde no vemos figuras humanas y desde luego no vemos una escena reconocible. Reconocible para cualquier persona sobria. Vamos, si yo voy por el supermercado y me encuentro la rueda de la fortuna, ya me han sentado mal las setas. Bueno, no interesa, estoy haciendo el idiota. La rueda de la fortuna habla también de un concepto medieval. La gente de los siglos X al siglo XIV tenía muy presente este arquetipo, esta alegoría. Hay una rueda donde unos personajes casi parecen monos, ¿no? Pero bueno, personajes fantásticos, vestidos un poco ridículamente, suben y bajan en una rueda en continuo movimiento. Es decir, bajan, suben, están aquí arriba y esta figura parece que tiene ciertos atributos de poder, como puede ser la espada o la corona, pero es digamos, un fluir constante. La rueda de la fortuna nos habla de que no siempre podemos controlarlo todo, que existe un concepto como el azar o... Sí, no sería exactamente el azar, porque el azar es más un concepto moderno. Sería como existe una fuerza que mueve todo, que está más allá de nuestro control, ¿no? Sería algo así. Eso es lo que manifiesta la rueda de la fortuna. También es muy interesante tener en cuenta qué cartas existen alrededor de la rueda. En este caso el ermitaño le da la espalda, ¿no? Y en este caso parece que la fuerza ha superado ya esta dinámica. Pero si nos imaginamos en una tirada, por ejemplo, la rueda de la fortuna, que estaría movida por la providencia, que es un poco esa figura, digamos, ese arquetipo de azar, lo que hoy conocemos por azar, es lo que los antiguos llamaban la providencia, es decir, aquello que va a suceder independientemente de nuestro querer y nuestro hacer. Imaginemos en una tirada que nos aparece la rueda de la fortuna. ¿Qué figuras, qué elementos, pueden ser arcanos mayores, menores, cartas de corte, no interesa? ¿Qué elemento tenemos a este lado? Porque ese será el elemento que esté moviendo posiblemente la manivela de esta rueda en la tirada. Solo un pequeño consejito. Después de pasar por los avatares de la rueda de la fortuna, nos encontramos con la fuerza. Una figura que intenta abrir las fauces de una bestia. Parece un león, pero bueno, podría ser una bestia, ¿no? Va vestida con una capa, va vestida como una noble del siglo XVI y tiene un sombrero, que esto ya lo he comentado en otro vídeo, muy parecido al del mago, un sombrero un tanto ridículo. Pero bueno, parece que hay cierto diálogo en la vestimenta de estos dos personajes. En fin, la fuerza abre las fauces de este león, pero está tranquila. Parece que no lo hace forzándolo, al menos casi parece que la bestia forme parte, ¿no?, de la figura, se introduce casi en la forma de la figura que tenemos aquí. Esta carta puede hablarnos de otro tipo de control. No es un control como el que sucede aquí, donde esta persona controla las fuerzas del mundo material o mundano, ¿no?, de las cosas del hombre. Aquí hablamos más a un nivel más profundo. Igual que esta figura habla de un tipo de conocimiento y esta figura habla de otro, aquí podemos hablar que esta figura habla de un tipo de control y esta de otro tipo de control. El control de nuestros impulsos, de nuestra parte animal, de nuestro yo más escondido, de todas nuestras pulsiones, de lo que queremos, lo que deseamos, lo que nos gustaría, lo que nos puede destruir. También puede ser una carta de coraje, de fortaleza, de ir hacia adelante, ¿no?, de empoderamiento. Es decir, depende del contexto, podemos entender esta carta como una especie de energía de control o de energía de fuerza. Esta carta observa al colgado. Quizá está pensando o está preparándose para la experiencia que va a venir a continuación. El colgado nos habla
de una figura que está boca abajo, colgada de un pie, mientras el otro lo mantiene libre y las manos las tiene a la espalda. No sabemos muy bien si sus manos están atadas o no. En esta baraja en concreto, supongo que lo podréis ver ahora, la expresión de la figura es como de aceptación. Está cómoda, o al menos acepta la situación en la que se encuentra. Como ya sabemos, el colgado, según la tradición, hace referencia a veces a Judas Iscariotes. Si contamos los nudos que aparecen en los palos, vemos que hay 6 y 6, hay 12, que es el número del arcano o del triunfo. También hay 12 apóstoles, hay 12 meses, y si contamos el último, digamos, nudo de la madera, sería el número 13, que quizá podría hacer referencia a Cristo sacrificado. O podría hacer referencia al arcano o al triunfo que viene a continuación, que es el número 13. El colgado también puede hacer referencia a la traición, como ya sabemos, ¿no? Porque a los traidores se les colgaba en esta postura. Desde un punto de vista más esotérico o metafísico, si nos fijamos en la posición de las piernas del emperador y en la posición de las piernas del colgado, quizá lo que nos está diciendo es, bueno, ¿qué pasa con este poder cuando lo invertimos? ¿Qué pasa cuando dejamos de tener poder? Cuando nos encontramos en una situación de estar a merced absoluta de las circunstancias. ¿Qué pasa cuando renunciamos al control y simplemente aceptamos, ¿no? Esta carta es una carta de dejar ir el control, de dejar ir el balance de fuerzas, de aceptar y quizá para prepararse para la pérdida, prepararse para el arcano número 13, prepararse para la muerte. El arcano número 13 o el triunfo, que a mí me gusta llamarles triunfos porque yo soy así de friki, el triunfo número 13, el arcano número 13, el arcano sin nombre, no tiene nombre, es la única figura que en todos los tarots conocidos y por conocer no cambia de número en el sistema, siempre tiene el número 13, número de la mala suerte también, al menos para la cultura europea. Hay aquí un suelo negro y esta figura con una guadaña va cortando por su paso todo lo que encuentra. Reinas, reyes, pies, manos, se lleva por delante todas las cosas mundanas, todo el poder terrenal tal y como lo conocemos. En esta baraja en concreto la muerte va hacia, o se dirige hacia la derecha, es decir, se dirige hacia el futuro. Hay otras barajas donde la muerte está mirando hacia el otro lado. Pero en esta en concreto y en la gran mayoría de barajas, digamos, bueno, no en la gran mayoría, pero muchas de las barajas del sistema de Marsella, la muerte se dirige hacia la templanza. Parece al menos que estas dos figuras mantienen un diálogo, ¿no? Donde esta destruye, esta hace cierto balance. A mí siempre me ha llamado la atención que la templanza se encuentra realmente situada entre dos cartas muy duras, es decir, dos cartas realmente desafiantes, la muerte y el diablo. Es como si fuera una especie de prepárate para equilibrar, para balancear, ¿no? Para saber integrar toda la experiencia complicada por la que estás transitando. Otra lectura interesante también sería esta en la que nosotros vemos que la figura tiene alas. Es un ángel. Quizá hemos pasado por la muerte, hemos muerto, o parte de nosotros ha muerto, o algo ha quedado atrás y somos capaces de conocer a figuras de otro plano. Figuras que nos hablan de un control de fuerzas que va más allá del conocimiento mundano o de un control de fuerzas o de pulsiones, ¿no? Personales. Es como una especie de balance o de control interno, el ya saber cómo funciona la física en última instancia de las cosas. Hay una paz, hay un balance, ¿no? Es muy interesante también tener en cuenta que las virtudes que aquí aparecen representadas, la justicia, la fuerza y la templanza, nos hablan de equilibrio, de balance en diferentes niveles. Aquí nos habla del conocer la verdad, la ética, la justicia, lo que está más allá del ruido, el conocer, ¿no?, lo que es justo, los hechos per se, equilibrar lo bueno y lo malo, el tomar una decisión ponderada.
Aquí nos habla de otro tipo de equilibrio, ¿no? Se habla de equilibrio de fuerzas, de las pulsiones, lo que queremos y lo que debemos, nuestra parte racional y nuestra parte animal. Y aquí, sin embargo, habla como de una especie de balance entre lo bueno y lo malo, entre las experiencias positivas y negativas, entre el nacimiento y la muerte, ¿no? Entre el tener y el perder. Y finalmente pasamos ya a la última línea o a la última fase del aprendizaje del loco. Después del loco conversar, digamos, con la prudencia, con la templanza, perdón, nos encontramos con el loco transitando nada más y nada menos hacia el diablo. El diablo, vemos aquí una figura, ¿no?, que saca la lengua y tiene en su mano una antorcha y está sobre un pedestal donde mantiene presas a 2 diablillos. Estos 2 diablillos, curiosamente, no parece importarles mucho estar en la situación en la que están, porque tienen una expresión como de aceptación, un poco como de que están de buena voluntad bajo la tutela, ¿no?, de este diablo. Tienen colitas, están desnudos y tienen como una especie de garras, ¿no?, igual que el diablo. El diablo se le ve el sexo y tiene unas alas como más vampíricas, ¿no?, una especie de alas de murciélago. Y luego como una especie también de corona con unas ramas aquí, ¿no? Eso es una figura que también nos mira a nosotros como si nos hablase, ¿no?, de esa... ¿Cómo decirlo? El diablo suele hablarnos de todas las cosas o de las relaciones que, digamos, tenemos con las situaciones o las energías que no nos benefician. Curiosamente, iconográficamente es muy parecida, lo cual hace bastante gracia, es muy parecida a la figura del Papa, ¿no? La figura de poder tiene a 2 figuras en la parte inferior y donde uno mantiene digamos, un báculo, el otro mantiene una antorcha. Es como si esta fuera la fuerza opuesta, ¿no?, del Papa. Esta figura institucional transmite un tipo de conocimiento, mientras que el conocimiento, las experiencias que podemos adquirir del diablo quizá nos condicionan o nos atan. Para mí, esta carta tiene más que ver con el poder. Este es un poder institucional, ¿no?, donde tú recibes información de esa institución, pero estos acólitos pueden levantarse y marcharse. El diablo quizá nos habla más de todas aquellas cosas a las que nosotros le cedemos nuestro poder. Cuando nosotros tenemos relaciones tóxicas, adicciones, cuando tenemos una situación que nos perjudica pero no podemos salir de ella, es una dinámica que no conseguimos romper, en cierto modo eso nos habla de todas las situaciones en las que nosotros cedemos nuestro poder, nuestra autonomía, nuestra capacidad de acción a elementos externos a nosotros. Para mí el diablo, cuando aparece en una tirada, me está hablando precisamente de esa dinámica. Me está diciendo, aquí hay una pérdida de autonomía, hay una pérdida de poder, quizá por una situación, una persona, una experiencia, una posición que no te beneficia, es decir, que te perjudica. Y además estamos hablando de un ciclo profundo, un ciclo arraigado. Como si no tuviéramos suficiente con el diablo, después viene la mansión de Dios, la casa de Dios, también conocida como la torre. Aquí vemos una llamarada que sale del sol, dispuesta a partir una torre coronada, que tiene 3 ventanas y 2 figuras cayendo y posiblemente estrellándose contra el suelo, debido a la desgracia o a la acción divina sobre esta torre. También sabemos que en otras barajas, por ejemplo en la de Jean Noblet de 1650, la llamarada sale de la torre, no llega. Y esto es muy importante para la interpretación, porque aquí parece que hay una fuerza externa que condiciona el colapso, mientras que al contrario parece que el colapso viene desde dentro. Y esto es muy interesante. La baraja con la que trabajáis de Marsella, tened en cuenta de dónde viene esta llamarada, si sale de la torre o viene del astro, viene del sol. Aquí podemos ver un montón de círculos haciendo referencia precisamente a una gran cantidad de movimiento.
Cuando aparece este tipo de elementos en el tarot de Marsella suele hablar de movimiento, de energía, al igual que en la luna, al igual que el sol. Es como una representación muy simplista de energía de movimiento, en este caso de colapso, ¿no? Aquí podemos ver que nos enfrentamos a una situación, por tanto, donde cedemos, digamos, el poder y luego colapsamos, ¿no? La torre viene a decirnos algo así como, bueno, a veces tú puedes haber trabajado mucho en construir una estructura, pero esta puede caerse hasta los cimientos en el momento menos pensado. También hay que aprender, en cierto sentido, a soltar. Hay muchas cartas de renuncia o de aceptación en el tarot, principalmente estas dos, y me gusta bastante que así sea, porque claro, hay cartas donde, por ejemplo, la rueda de la fortuna o el colgado o la torre, siempre nos viene en última instancia esa reflexión de, bueno, pero no te olvides que formas parte de algo más grande. Tu camino individual también va a estar condicionado por fuerzas externas a ti. Y eso me parece fascinante. El loco llega a continuación a encontrarse en la última fase del aprendizaje con la estrella, carta amada por todos, arcano número 17. Y vemos aquí esta mujer que está bajo un cielo estrellado y aquí vemos 7 estrellas con una gran estrella central. Estas 7 estrellas a veces hacen referencia a que pueden ser las Perseidas, pero bueno, esto son especulaciones. Hay una gran estrella que domina todas las demás y aquí vemos una figura completamente desnuda echando o volcando 2 jarras en un lago, hincada a la rodilla, y aquí vemos un ibis, que es un pájaro. Bueno, es interesante también observar el diálogo que existe, creo que ya lo comenté en un vídeo, entre la templanza y la estrella. La templanza nos habla de un balance entre 2 fuerzas, ¿no? Del controlar, del aceptar. La estrella, sin embargo, no nos habla de nada de eso. La estrella lo que nos está diciendo es: donde tú balanceas, yo suelto, yo confío. Donde tú vas vestida, yo voy desvestida. Esta carta hace una referencia, digamos, a la esperanza, a la buena estrella. Hay una estrella aquí, digamos, que parece que sea su punto, su norte, que le guía, pero ella no la mira, ella le da la espalda, porque ella confía. Es decir, una de las cosas más hermosas que encuentro yo en el sistema de los triunfos es que después de todas estas energías negativas viene una energía de esperanza. Es decir, a pesar del colgado, a pesar de la muerte, el tener que lidiar con ello, a pesar del diablo, a pesar de la torre, siempre hay esperanza. Si transitamos e integramos estas experiencias, siempre podemos ver que hay esperanza más allá, y me parece precioso. También es una carta que puede dialogar con la justicia, mientras que esta figura mantiene siempre un equilibrio, ¿no? Una balanza perfectamente equilibrada. Aquí no hay equilibrio ninguno, aquí hay digamos, un aprendizaje mucho más avanzado. Es como, bueno, ya está, ¿no? Confío, digamos, en el fluir de la situación, confío en las fuerzas del cosmos en general, ¿no? Porque esta es la primera de las 3 cartas astrológicas, es la estrella, la luna y el sol, que curiosamente están enmarcadas por 2 triunfos, en este caso 2 triunfos de fuerzas bastante densas, sin embargo aquí 2 triunfos de fuerzas más positivas, podríamos decir. A continuación de la estrella tenemos una de las cartas más extrañas de toda la baraja y es el triunfo número 18, la luna. Aquí vemos una luna de perfil, en el tipo número 1 esta luna está de frente, que suelta su luz o sus rayos alrededor o bajo un paisaje con 2 torres, 2 perros y una especie de crustáceo que sale de un lago, ¿no? Aquí hay unas rocas como profunda, habla de la profundidad de ese lago. La luna, desde un punto de vista tradicional, siempre se ha asociado a una carta de mal agüero, de locura, de ilusiones, de cosas que se alejan de la realidad, de miedos antiguos y enterrados, de situaciones surrealistas. Muchos de los significados también hablan de 2 fuerzas, ¿no? Como el perro y el lobo, como lo domesticado y lo salvaje. También hay una dualidad en este animal, que es un crustáceo que puede vivir tanto dentro como fuera del agua. De hecho, en el Rider White está saliendo del lago, es decir, es un animal que causaba bastante estupor en la antigüedad porque podía estar tanto en la orilla de la playa, es decir, sobre la tierra, como sobre el agua.
y también vemos dos torres, ¿no? Hay una dualidad en toda la escena, hay una dualidad entre lo más conocido y lo desconocido y lo profundo. Esta carta para mí sigue siendo un enigma, es una de mis cartas fetiche del tarot. Yo sé que a la mayoría le gusta la estrella, a mí me gusta la luna. No sé por qué, pero bueno, me encanta este arcano. Y para mí siempre suele hacer referencia al misterio. Cuando la luna aparece en una lectura, para mí suele hablar de cosas que no están claras, de cosas que no estamos viendo con la luz adecuada, o estamos deformando, o estamos teniendo una percepción equivocada o no ajustada a la realidad o a la totalidad, digamos, del cuadro que tenemos ante nosotros. También puede ser una carta positiva, a pesar de que tradicionalmente suele ser una carta, ya digo, de mal agüero. También puede ser una carta asociada a la intuición, a la parte oculta, al conocimiento de lo que aprendemos al transitar por caminos nocturnos, es decir, por caminos de lo oculto, de lo misterioso, casi de lo prohibido, ¿no? Esta quizás sería una carta que nos habla más de eso. Por contraste, tenemos la carta del sol. La carta del sol también hay una dualidad, pero donde aquí hay animales, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero a excepción de la rueda de la fortuna, que también es una representación tradicional dentro de lo medieval, pero no aparecen figuras humanas, la otra carta que no aparecen figuras humanas en los triunfos es la luna, no hay más. Todas las demás aparecen figuras reconocibles, figuras humanas. También ocurre en la carta del sol. En la carta del sol vemos el sol que baja o digamos que ofrece sus rayos e ilumina a dos figuras que vemos aquí, que parecen a simple vista como dos gemelos, pero no lo son, no son dos gemelos, son casi parecidos, pero no son parecidos. Es decir, son muy parecidos pero no son idénticos, eso es a lo que me refería. Van prácticamente desnudos y hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y que no he visto mencionar mucho por ahí, y es el hecho de que estos dos gemelos tienen un collarcito que curiosamente me recuerda al collarcito que llevan estos dos diablillos. ¿Puede existir un diálogo iconográfico entre el diablo y el sol? Por supuesto. Al menos así lo veo yo. Donde esta figura, esta energía de poder mantiene a estos dos elementos presos, esta figura ilumina, pero este collar ha sido liberado. Estas dos figuras se encuentran bajo la luz del sol, pero les beneficia, no les condiciona, no les prohíbe, no les coarta. Este muro que tienen aquí ha sustituido a la cuerda, es un muro protector, es un muro que nos habla de un ámbito privado, donde estas dos figuras intercambian cosas. La carta del sol para mí es precisamente la carta del amor en el tarot de Marsella. Sé que esto puede sonar muy extraño porque aquí no vemos ninguna figura que esté, digamos, en una posición romántica, pero donde aquí vemos tensiones, vemos un triángulo, vemos fuerzas del azar interviniendo, cosa que cuando queremos una relación auténtica no nos gustaría vernos involucrados, es decir, no nos gustaría vernos en un triángulo amoroso para nada, donde aquí vemos una figura central que tiene como dos fuerzas intentando tirar de él, que por cierto aquí parece que ya ha masterizado, que por suerte este chico digamos que se ha liberado. Pero bueno, donde aquí vemos, no me hagáis caso, que se me va la olla, donde aquí vemos como dos figuras reclamando su atención, aquí vemos dos figuras intercambiándose, tocándose digamos, en términos de igualdad. No hay un triángulo, hay una dualidad, hay un compartir, hay una posición de igualdad. Estas figuras son iguales la una para la otra, intercambian en una posición donde no hay jerarquías y no hay tensiones. Por eso para mí cuando en una consulta aparece una consulta amorosa, perdón, aparece la carta del sol, soy más propicia a hablar de relaciones sanas con esta carta que con esta carta. En fin, continuamos que ya nos queda prácticamente nada. El loco se está aproximando ya al final de su camino. ¿Y qué nos encontramos al final del camino? Nos encontramos la carta del juicio. Esta carta tiene una clara connotación, una clara iconografía relacionada con la tradición cristiana. Un arcángel
Según el Evangelio de San Juan, el Apocalipsis, que es bastante bizarro, por cierto, no sé si lo habéis leído, yo he leído algunos pasajes, porque de pequeña iba a un colegio religioso y nos hacían leer la Biblia. Pero bueno, cuando nos tocaba el Nuevo Testamento, a veces nos tocaba leer el Apocalipsis de San Juan, y ya os puedo decir que ese tío sí que se comió, o sea, se fumó algo, porque tenía unas visiones absolutamente iluminadas y fuera de la realidad. Y bueno, aquí podemos ver, con todos mis respetos, de hecho creo que la Biblia es un libro que todo el mundo debería leer, al menos una vez en la vida. Me estoy yendo de madre. Aquí vemos la figura de un arcángel, alado con una trompeta, ¿no? Con una bandera, es decir, un arcángel que no es un pequeño angelito, tiene cierto estatus, que llama, que despierta a las figuras que están en la parte inferior, despierta a los muertos levantan a la llamada y vuelven a la vida, se abre el sarcófago. Al igual que otras cartas de la última fase del aprendizaje, como puede ser esta o esta o esta, las figuras del juicio también están desnudas, han perdido todos los atributos materiales mundanos, toda la experiencia banal y se disponen, digamos, a enfrentarse a la experiencia tal cual son, completamente desnudos. También podemos ver, por supuesto, una analogía visual entre estas dos cartas, pero vemos que el nivel es muy diferente, el nivel de aprendizaje. Mientras aquí vemos figuras vestidas en un plano terrenal, digamos, relacionándose en una posición de tensión y con un pequeño angelito volando caprichosamente sobre ellas, aquí vemos una llamada de un arcángel con mucho más poder, y las figuras que se encuentran aquí ya no están en una posición de tensión o una posición de fuerzas o de elección, están en una posición, digamos, mantienen sus manos juntas en posición de aceptación, están como recibiendo la llamada. También aquí hay unas, digamos, unas luces, unos rayos, y aquí son mucho mayores, ¿no? Parece que caen sobre las figuras de una forma mucho más definitiva. Sabemos que el juicio hace referencia, al menos para mí, hace referencia a la llamada, al despertar. Nos llama la atención sobre algo poderoso, potente, profundo, algo que debemos afrontar, un examen de conciencia, porque cuando nosotros sabemos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando los cuerpos despiertan a la vida, es porque se van a enfrentar a un juicio, van a revisar todos los actos que han realizado en su vida y van a ver si han sido positivos o negativos. Es decir, en cierto modo, se van a enfrentar a esta balanza, van a poner sobre una balanza todos los actos que han realizado para saber si realmente tienen el derecho a subir al cielo o van a ir al limbo o incluso al infierno. Esta es una carta potente. Perdonad, que es que me habían llamado al timbre. Así son las cosas, claro, como estoy aquí soltando un rollo, pues tardo tanto tiempo en terminar que al final pues pasan cosas que me interrumpen. En fin, después de esta llamada, ¿no? De este, digamos, despertar, de esta evaluación, de este recapitular todas las experiencias en el plano humano, en el plano, digamos, conceptual o de experiencias de tránsito, y en el plano, digamos, más etéreo, ¿no? O más profundo, hemos hecho toda esta revisión, y si pasamos, si transitamos, si, digamos, la integramos, llegamos a la última carta de los triunfos, la número 21, el mundo. Esta figura femenina aparece como con un paño tapando sus partes, con dos varitas de poder. Aquí vemos una figura en el mago con una sola vara, ¿no? Esta figura ha duplicado sus varas y flota, bueno, no flota porque aquí hay una tierra, pero bueno, digamos que hay movimiento, ¿no? Flota dentro de una mandorla hecha con laurel, que es una hoja de triunfo, y tiene a su alrededor el tetramorfos, que hace referencia a esta iconografía, especialmente católica, a los 4 evangelistas, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al menos en las iglesias católicas de España, de Portugal, de Polonia, de Italia, especialmente en los frescos. A partir de, digamos, el siglo IX, podemos ver muchísimo el tetramorfos en las iglesias, especialmente, insisto, en la época alto medieval y bajo medieval. Esta figura ha masterizado, ha integrado todos los elementos, ¿no? Ha integrado la tierra, el aire,
el agua y el fuego. Ha, digamos, masterizado todas las experiencias por las que el loco ha transitado. Cuando estas dos figuras dialogan, es como si viéramos el principio y el fin, ¿no?, de un proceso. Después de hacer esta integración, el loco continuará su camino para un nuevo aprendizaje. Es decir, una de las cosas más maravillosas del tarot de Marsella es que todo es un círculo, todos son procesos de apertura y de cierre, de coger y de soltar, ¿no?, de tener poder y de soltarlo, como entre lo masculino y lo femenino, entre la vida y la muerte, entre la luz y las sombras. Es como una especie de espiral dentro de la espiral, en un ciclo constante y absolutamente precioso. Y bueno, esto es todo. Ha sido un vídeo largo, pero creo que era importante hacer un pequeño recorrido por los triunfos o por los arcanos mayores para que, bueno, todos aquellos que queréis, digamos, ver un poco más visualmente cómo interactúan todas estas figuras sin acabar en los manuales, porque claro, nosotros aquí podríamos estar hablando de los significados de los arcanos, pero me interesaba más que vierais cómo existe, al igual que en los arcanos menores, que ya hemos visto en otros vídeos, existe un diálogo visual entre las cartas y es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de leer con Marsella porque condiciona bastante la manera de interpretar el significado. Dicho esto, nos vemos en otro vídeo. A continuación quiero hacer uno de los últimos de la serie de Marsella que hablará sobre comparativa de lectura entre el sistema de Arthur White y de Marsella, especialmente para que veamos algunas de las estructuras internas de Marsella y podamos leer un sistema que a simple vista parece hermético, pero que en verdad es muy hermoso. Y nada, y ya me despido de vosotros. Muchas gracias otra vez por vuestra paciencia y por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y sed felices.